La bolilla de ingresos estatales. En el video anterior habíamos hablado un poco de la conceptualización de los ingresos estatales y habíamos caracterizado a uno de esos ingresos, que son los precios, diferenciándolos de los tributos, ¿sí? Asimismo, vimos algunas características de los tributos desde una perspectiva más general, analizando el género, tributos en su conceptualización, y ahora vamos a comenzar a ver cada una de esas especies tributarias. Vamos a analizar los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Como mencionamos en el video anterior, recuerden que vamos a estar trabajando sobre los artículos 11, 12 y 13, el 11 para los impuestos, el 12 para las tasas y el 13 para las contribuciones especiales. Bien, vamos al artículo 11 del Código Tributario. Vamos a leer el código. Como hablamos siempre, les recuerdo que en lo posible, cada vez que abordemos un tema, traten ustedes de tener el Código Tributario a mano y leer los artículos para después profundizar un poco en el análisis de cada uno de ellos. El artículo 11 del Código Tributario nos habla de los impuestos, diciendo que impuesto es el tributo cuyo presupuesto de hecho es independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. ¿tá? Así que, en primera instancia, vamos a tener como concepto que el hecho generador del impuesto, en primer lugar que es un tributo, por supuesto, pero que el hecho generador del impuesto es independiente de cualquier actividad estatal prestada al contribuyente, y también es independiente el destino de ese impuesto que le vaya a dar el Estado. ¿sí? Vamos a ingresar en el análisis de cada categoría. En primer lugar, como vimos en el video anterior, al analizar las características de los tributos y las clasificaciones de los tributos, hablamos de tributos vinculados y no vinculados. ¿Recuerdan? Bueno, en el caso de los impuestos estamos ante un tributo que es no vinculado, o sea, esto significa que el pago de ese impuesto va a ser independiente de cualquier actividad estatal que nosotros recibamos. O sea, en realidad, vamos a profundizarlo después, pero lo pagamos porque demostramos capacidad contributiva suficiente para contribuir a los gastos del Estado. O sea que la primera característica es esta, que es independiente de cualquier actividad estatal, la configuración de su hecho generador. En segundo lugar, el destino de lo recaudado es irrelevante. ¿Qué significa esto? Que bueno, que la plata recaudada por impuestos se destina o puede destinarse a financiar cualquier rubro estatal. ¿sí? El dinero va a rentas generales, como se conoce al rubro que acapara, digamos, todos estos ingresos, y rentas generales se utiliza o ese dinero que está en rentas generales se utiliza para cualquier actividad estatal. Esta es una diferencia bastante importante con las tasas y las contribuciones especiales, porque algo de lo que hablamos también antes, recuerden que el dinero de las tasas y las contribuciones especiales debe destinarse específicamente a financiar el servicio que da origen al pago de la tasa o de la contribución especial. Bueno, vamos a ver algunas clasificaciones de impuestos rápidamente. En primer lugar, vamos a tener a los impuestos directos y a los impuestos indirectos. Los impuestos directos son aquellos que captan la capacidad contributiva de los sujetos a los que la ley pretende gravar. Esto significa, o tenemos que profundizar aquí en dos conceptos que más adelante los vamos a abordar un poco más de forma más completa. El primer concepto es el de capacidad contributiva. La capacidad contributiva es la aptitud que tenemos cada uno de nosotros para contribuir a los gastos del Estado. Es esa capacidad económica, por decirlo de alguna manera, que nos permite contribuir a los gastos generales del Estado, que como vimos en la primera de las clases, ese ingreso o ese dinero se utiliza para para el desarrollo de actividades estatales o para cumplir con los fines que el Estado tiene a partir de las normas jurídicas o que el sistema jurídico le encomienda. ¿sí? Entonces,
ahí vamos a tener el concepto de capacidad contributiva, que es lo que en este caso nos va a traer esta diferenciación. Los impuestos directos captan la capacidad contributiva del sujeto que la ley pretende que los pague. Esto significa que, por ejemplo, los impuestos a la renta captan la capacidad contributiva de aquellos que perciben la renta, o sea, de los sujetos que directamente están apuntados por la ley para ser los contribuyentes del tributo. En segundo lugar tenemos los impuestos indirectos, o en realidad la siguiente categoría, la segunda categoría son los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son aquellos que captan la capacidad contributiva de un sujeto que no es contribuyente de ese impuesto. El caso más común es el caso de los impuestos al consumo o del IVA, en los cuales se capta la capacidad contributiva del consumidor final, o sea, el 22% o el monto de IVA a pagar, se fija en función de la capacidad contributiva del consumidor final, y el consumidor final, en este caso, no es contribuyente, sino que el contribuyente es el que vende el servicio o vende el bien, o los intermediarios en la cadena, ¿sí? Para hacer un resumen de esta primera clasificación, los impuestos directos toman en cuenta la capacidad contributiva de la persona que la ley pretende que pague el tributo, y los impuestos indirectos captan la capacidad contributiva o toman la capacidad contributiva de aquel sujeto que no es contribuyente, o sea, que la ley no tiene la intención de que sea quien pague el tributo en primera instancia. En segundo lugar, vamos a tener los impuestos reales y los personales. Los impuestos reales son aquellos que captan lo que se conoce como el bruto de la capacidad contributiva. O sea, yo tengo una persona que gana 100.000 pesos por mes. Bueno, se capta los ingresos, el bruto de ingresos que obtenga esa persona. O sea, no se, el impuesto en este caso no se pone a revisar la vida personal de esa persona, a ver si realmente los 100.000 que gana los utiliza o los utiliza en su totalidad, o tiene determinados gastos necesarios que hacer, que forman parte de su vida, y en realidad no son 100.000, sino que le queda mucho menos para disponer. Bueno, esos son los impuestos reales. Los impuestos personales son, en su efecto, aquellos que en donde la capacidad contributiva se capta, pero se capta ingresando a analizar los gastos personales que tiene ese contribuyente. O sea, en el ejemplo planteado, la persona gana 100.000 pesos, pero yo no voy a tomar para su liquidación de impuestos los 100.000 pesos, sino que voy a empezar a restarle algunos gastos que esta persona tiene para afrontar su vida diaria, salud, aportes a la seguridad social, gastos por cuidado de los hijos, gastos por vivienda. Entonces empiezo a restar de esos 100.000 hasta que me queda un monto imponible, que ese es el que yo voy a tomar en consideración para la hora de la liquidación del impuesto, ¿sí? O sea, hay una diferencia bastante grande acá. En los impuestos reales estamos en la lógica de no analizar demasiado si la persona tiene, o analizar demasiado la vida personal de la persona, a ver en qué gasta esos ingresos, sino que grabamos por el bruto. Y en el caso de los impuestos personales ocurre lo contrario. O sea, en realidad se empieza a analizar la vida personal del sujeto, y se empiezan a restar determinados gastos que la persona tiene, ¿sí? Bien, en tercer lugar vamos a tener los impuestos proporcionales o los progresivos, que aquí ya no entra a tallar, digamos, en esta clasificación la capacidad contributiva, sino que lo que ingresa es la forma de cálculo. O sea, vamos a tener esta clasificación a partir de la forma de cálculo. Bueno, vamos a tener acá dos ingresos, o dos elementos a considerar, perdón, dentro de esta categoría, que son el concepto de base de cálculo y de alícuota. La base de cálculo es la operación que se realiza y que traduce, que está prevista en la norma,
y que traduce a números el hecho generador. O sea, hay un hecho generador que está descrito en la normativa, ¿ah? Ya lo vimos en el video anterior, después lo vamos a profundizar más, pero ese hecho generador cuando se torna práctico, cuando se convierte, cuando se vuelve realidad, digamos, ¿ah? Nace la obligación tributaria. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para saber qué es lo que tiene que pagar una persona? Bueno, tengo que cuantificar eso, o sea, tengo que traducir esas disposiciones a números. ¿Cómo se hace eso? Bueno, a partir de la aplicación de la base de cálculo, que también está prevista en la normativa. Aplico la base de cálculo y voy a sacar un monto. Ese monto, que se va a denominar monto imponible, a ese monto le voy a aplicar una alícuota o tasa que también está prevista en la normativa. Entonces allí vamos a tener dos categorías, los impuestos progresivos por escala o progresionales y los impuestos progresivos por clase. Eh, los impuestos progresivos por escala o progresionales son aquellos que tienen franjas, ¿sí? Y alícuotas correspondientes a cada franja. O sea, vamos a tener una primera franja de 5 a 10, por ejemplo, de 0 a 5, de 5 a 10, de 0 a 5, 5%, de 5 a 10, 10%. Entonces, a cada franja le voy a aplicar la alícuota correspondiente, ¿sí? La particularidad de los impuestos progresivos por escala o progresionales es que se aplica la alícuota de esa franja al monto en el cual yo supero, ¿sí? Esa escala. O sea, de 0 a 5 aplico el 5%, de 5 a 10 aplico el 10%, y así sucesivamente, ¿sí? Los impuestos progresivos por clase en realidad tienen la misma característica, o sea, tienen franjas o escalas, y tienen alícuotas correspondientes a cada franja o escala. La diferencia está en que yo no aplico la alícuota o la tasa a partir de la diferencia, o sea, a partir del monto en el que me paso a la segunda franja, sino que si la persona se pasa por $1 a la segunda franja, se le aplica la totalidad de la alícuota, a la totalidad del monto imponible. Por lo tanto, estamos hablando de impuestos que son más gravosos, ¿sí? El impuesto progresivo por escala o progresional tiene la particularidad de ser un poco más justo, porque en realidad la diferencia de capacidad contributiva entre una persona que por $1 o por $2 se pasó de franja es considerada, porque en realidad se lo va a gravar en la segunda franja solamente por los 2 o 3 pesos que se pasó. En cambio, en los impuestos progresionales por clase, ya si se pasa 1 o 2 pesos, se le va a aplicar la alícuota de la segunda franja a todo el monto imponible, ¿sí? Esto es una cuestión bastante importante que se entiende, en realidad parte de la doctrina entiende que los impuestos progresivos por escala o progresionales son más justos, digamos, que los progresivos por clase. Por otro lado, tenemos los impuestos proporcionales, que los impuestos proporcionales son aquellos que eh, tienen la misma alícuota o tasa, o se le aplica la misma alícuota o tasa, sin importar el monto imponible del que hablemos. El caso más claro es el del IVA. El IVA a $1, a 10 pesos o a 100.000 pesos, el porcentaje es del 22% en su tasa básica, o del 10 en el caso de la tasa mínima. Bien. En cuarto lugar, vamos a tener los impuestos ordinarios o extraordinarios. Los impuestos ordinarios o extraordinarios se diferencian a partir de la fecha de duración que tienen. Por lo general los impuestos son ordinarios, esto significa que no tienen una fecha de duración establecida, pero bueno, pueden existir impuestos extraordinarios. Hace hace pocos días en realidad, se sancionó por el Parlamento uruguayo el Fondo Coronavirus, que es un impuesto extraordinario. En realidad van a contribuir a él aquellos funcionarios públicos o cargos de confianza con sueldos que superen determinado monto, creo que son 80.000 pesos líquidos. Si superan ese monto, bueno, van a contribuir a este fondo, que es extraordinario porque tiene 2 meses o 3 meses de duración, si mal no recuerdo. En último lugar, vamos a tener los impuestos específicos y los impuestos ad valorem. Los impuestos específicos o ad valorem son una categoría que surge a partir de si hay necesidad, digamos, de cuantificar o no cuantificar el tributo. O sea, si necesito calcular
el tributo o ya me viene, digamos, el monto previsto en la normativa. Bueno, en este caso, los ad valorem son los que deben cuantificarse, los específicos ya están determinados. Bien. Vamos a pasar a ver entonces el concepto de tasa del artículo 12. De nuevo, remitimos a la lectura del artículo. Tasa es el tributo cuyo presupuesto de hecho se caracteriza por una actividad jurídica específica del Estado hacia el contribuyente. Su producto no debe tener un distinto ajeno al servicio público correspondiente y guardará una razonable equivalencia con las necesidades del mismo. Bueno, de vuelta, es un tributo vinculado, en este caso, a diferencia de los impuestos que son no vinculados, que tiene como hecho generador una actividad prestada por el Estado. O sea, de vuelta, vamos a analizar los conceptos a partir de estos dos requisitos que el Código Tributario son los que toma en consideración para definir a cada uno de estos ingresos tributarios. El hecho generador, ya dijimos acá, sí hay una actividad desarrollada por el Estado que yo tengo que recibir para pagar la tasa. Y en segundo lugar, el destino de lo recaudado, que, como dice su definición, debe ir específicamente a financiar el servicio que da origen al pago de la tasa. ¿Cuáles son los caracteres esenciales de la tasa a partir de la aplicación de este artículo 12? O sea, si empezamos a separar los conceptos de este artículo 12, ¿a qué llegamos? Bueno, en primer lugar, la tasa tiene la primera característica propia de los tributos vinculados, que es la divisibilidad del servicio. O sea, en realidad, yo cuando pago una tasa por un servicio que recibo del Estado, ese servicio tiene que ser divisible. ¿Qué significa que tiene que ser divisible? Que se debe dividir, lo vimos en el precio, en unidades de uso o consumo a fin de identificar al consumidor y a fin de identificar la proporción de consumo que realiza. Entonces, si yo voy a inscribir un bien en un registro, ¿sí? O a inscribir una transacción en un registro, bueno, se me tiene que identificar a mí como consumidor y se tiene que identificar la cantidad de trámites que yo realizo a los efectos de determinar cuál es el monto de la tasa que yo tengo que pagar, ¿sí? En segundo lugar, vamos a tener el concepto de la naturaleza jurídico-administrativa del servicio. Esto también lo vimos o lo llegamos a conceptualizar cuando vimos los precios. Aquí recordemos que los servicios estatales podemos dividirlos en dos grandes rasgos: aquellos servicios que son inherentes a la calidad de Estado, que los conocíamos como servicios jurídicos, y aquellos servicios económicos que digamos, no son inherentes a la calidad de Estado, sino que el Estado los presta por una relación de conveniencia o de mercado. Bueno, ¿se acuerdan que para los servicios económicos les regía, o a los servicios económicos les regía el principio de onerosidad, y es el precio quien va a jugar ahí, en el entendido de que va a ser un precio lo que vamos a pagar frente a ese ingreso? En segundo lugar, teníamos los servicios inherentes al Estado, los servicios jurídicos. Bueno, estos servicios jurídicos son los que dan lugar al pago de tasas. Hablamos de servicios que son inherentes a la condición de Estado, que no nos imaginamos que sean prestados por privados, sino que son prestados por el Estado, ¿no? Es esencial que el Estado los preste: la justicia, los registros, las habilitaciones, los permisos, las expediciones de documentos. Todo eso son servicios jurídicos que el Estado los presta. En principio los debe prestar gratuitos, por eso se dice que les rige el principio de gratuidad, pero como debe costear el Estado la prestación de esos servicios, costeando el presupuesto de los funcionarios, del local, del software informático utilizado, etcétera, etcétera, nos cobra una tasa, ¿tá?, como contraprestación o contrapartida de ese servicio que recibimos. En tercer lugar, debe haber prestación efectiva del servicio. O sea, el servicio por el cual yo pago una tasa necesariamente debe prestarse. O sea, lo debo recibir, ¿sí? Si estoy pagando algo que no recibo, bueno, en realidad ya estoy en la órbita de un impuesto, ¿sí? Estoy en la órbita de un tributo no vinculado. En cuarto lugar,
vamos a analizar el destino de lo recaudado. También surge del artículo 12 que el 100% de lo recaudado por una tasa en particular debe ir a financiar el servicio que la genera. Por lo tanto, eh, si, eh, eh, si estamos hablando de una tasa, por ejemplo, de la tasa que abonamos para que nos entreguen el documento de identidad o la cédula, el 100% de lo recaudado por eso debe ir destinado a prestar el servicio de la expedición de documentos de identidad. En quinto lugar, la razonable equivalencia. Razonable equivalencia tiene que ver con el total de lo recaudado y el costo que el Estado asume para prestar ese servicio. O sea, recordemos que acá, de vuelta, no estamos en la lógica de los impuestos, en la cual hay una intención recaudatoria, por decirlo de alguna manera. En las tasas lo que hay es la intención de cubrir un costo, de cubrir un servicio prestado. Por lo tanto, la forma o el total de lo que se recaude por el servicio prestado debe estar relacionado con el costo total del servicio. En este caso se diseñará un presupuesto que estipule la cantidad de documentos a expedirse por un organismo público y el dinero que se necesita para cubrir esos documentos, la expedición de esos documentos. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, nunca vamos a estar a una igualdad total, digamos, o sea, porque es muy difícil calcular específicamente que se van a gastar X y al final del día pasar raya, digamos, y que ese dinero sea el que se gastó efectivamente. Es un poco complejo, pero bueno, pero lo que se entiende es una razonable equivalencia, lo que se exige es una razonable equivalencia. O sea, yo no puedo gastar 2 millones de pesos de presupuesto y en la prestación de un documento y recaudar 4 millones de pesos por eso. O sea, en realidad debería estar o debería ser equivalente el ingreso con el costo del servicio. En sexto lugar, antes de eso, antes de pasar al sexto, una aclaración. Estos primeros 5 requisitos o caracteres son los que están previstos en el artículo 12 del Código Tributario. ¿Sí? Por lo tanto, cuando a mí me hablen del artículo 12 del Código Tributario, yo voy a mencionar estos 5 requisitos. El sexto requisito que vamos a ver no está previsto en el artículo 12 del Código Tributario, pero se entiende aplicable a las tasas en el entendido de que se entiende aplicable a todos los tributos o a los ingresos tributarios. Es lo que se conoce como la relación de inherencia. O sea, la base de cálculo del tributo debe estar relacionada con el servicio prestado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? La forma de calcular cuánto se va a pagar por una tasa, en particular en este caso, debe relacionarse con el servicio que yo voy a recibir por eso. O sea, la forma de calcularlo no puede estar asociada a elementos ajenos al servicio. Por ejemplo, no puede establecerse el precio de una tasa a partir de los volúmenes de facturación que tenga una empresa, sino que el precio a pagar por la tasa va a estar asociado o calculado en función de cuánto le sale al Estado prestarme ese servicio. Bien, hay dos caracteres que la doctrina identifica como no esenciales en la tasa. Uno de ellos es la demanda del servicio, que allí hay una diferencia con los precios. Recordemos que en el precio yo tengo que pedir el servicio, en la tasa no necesariamente pido el servicio. Por ejemplo, una inspección bromatológica, bueno, tal vez la pida o tal vez no la pida, y bueno, y a partir de allí no es esencial ese requisito, y lo mismo la ventaja o provecho. Es una cuestión subjetiva que en realidad tal vez yo podré entender que el hecho de que sea inspeccionado por la dirección de bromatología en mi local de venta de comidas sea beneficioso porque pueda promocionarlo de esa forma, como una especie de certificación de calidad, pero no es una cuestión subjetiva para otro, tal vez no lo sea. Entonces, esa ventaja o provecho no es esencial en la tasa. Otra cuestión que tenemos que considerar, ¿qué ocurre con las tasas departamentales? O sea, con las tasas que crean los gobiernos departamentales.
Algo vimos en el video pasado, lo profundizaremos después. Recuerden que nosotros diferenciamos entre la potestad tributaria nacional y la potestad tributaria departamental. O sea, hablamos de que vamos a estar analizando, vamos a estar analizando y nosotros mismos vamos a tener que abonar tributos que son de carácter nacional y otros que son de carácter departamental. ¿Sí? La particularidad, ¿sí?, con las tasas es que los gobiernos departamentales pueden crear tasas ilimitadamente, o sea, no existe en la Constitución una previsión, una limitación a la creación de tasas departamentales. Los límites están en los límites generales o los límites previstos por la normativa en general ante cualquier abuso estatal, digamos, pero no hay como sí ocurre con los impuestos departamentales, por ejemplo, hechos generadores específicamente consagrados que habilitan al gobierno departamental a crear impuestos sobre ellos, ¿sí? Por lo tanto, aquí nos enfrentamos a una situación o a una disyuntiva a la cual se enfrentó la Suprema Corte de Justicia cuando tuvo que resolver un caso que fue el caso Romualdo Rodríguez, que fue el primer caso en donde, de referencia, digamos, que la doctrina maneja como caso de estudio para definir las tasas departamentales. Aquí la cuestión es la siguiente. La Constitución de la República, ¿sí?, la norma de superior jerarquía en el ordenamiento jurídico uruguayo, reconoce las tres especies tributarias, o sea, reconoce que existen los impuestos, que existen las tasas y que existen las contribuciones especiales, establece que esos tres ingresos estatales van a poder ser creados a nivel nacional, en la órbita de la potestad tributaria nacional, y en la órbita departamental, ¿sí?, en la potestad tributaria departamental, pero el problema es que no define qué ocurre o qué se entiende por impuesto, qué se entiende por tasa y qué se entiende por contribución especial. ¿Qué ocurre? Bueno, el Código Tributario, que es un poco el corazón del curso que nosotros estamos dando, fue sancionado allá a principios de los años 70 y es una ley, o sea, tiene naturaleza de ley. O sea, está por debajo jerárquicamente hablando, de la Constitución. ¿Qué particularidad tiene el Código Tributario además? Bueno, tiene la particularidad de que no es una ley interpretativa de la Constitución. O sea, el Parlamento cuando sanciona una ley tiene la posibilidad de sancionar leyes ordinarias, ¿tá?, o de interpretar la Constitución. Entonces, cuando se interpreta la Constitución, lo que se hace es básicamente, cuando yo leo la Constitución e intento interpretar qué es lo que dice un artículo, si tengo una ley interpretativa, el Parlamento me facilita esa tarea porque lo interpretó él y me dio una respuesta de qué significa lo que quiere regular determinado artículo, ¿sí? ¿Qué pasa? Lógicamente, las leyes, como se podrán imaginar, las leyes interpretativas de la Constitución requieren otra mayoría. O sea, requieren mayorías más grandes, más altas que las leyes ordinarias. Para hacerla corta, el Código Tributario es una ley ordinaria, no es una ley interpretativa de la Constitución. Por lo tanto, los conceptos que están previstos en el Código Tributario, a la hora de ser cotejados en la Constitución, si existe algún concepto en la Constitución que va en contra de lo dispuesto en el Código Tributario, debe primar lo previsto a nivel constitucional, porque es la norma de superior jerarquía. El segundo de los temas a considerar acá, no solamente la Constitución no regula o no define qué es un impuesto, una tasa o una contribución especial, sino que además, cuando se sanciona el Código Tributario, el artículo 1 deja por fuera de su ámbito de aplicación a los tributos departamentales, salvo algunas excepciones que vamos a ver. Entonces, tengo el doble problema. La Constitución no me define lo que es un impuesto, una tasa y una contribución especial. El Código Tributario, que es una ley ordinaria, pero que, bueno, en todo caso,
es la ley que regula los tributos a nivel nacional, me da definiciones, artículos 11, 12 y 13, pero esas definiciones yo no las puedo aplicar porque el propio artículo 1 me dice que no son aplicables a los tributos departamentales. Entonces, ¿qué hacemos con las tasas que crean los gobiernos departamentales? ¿Qué pasa con la tasa de bromatológica que podemos pagar en la Intendencia de Canelones? ¿Qué pasa cuando yo voy a sacar un documento para un coche, para un auto, en la Intendencia de Maldonado? ¿Cuál es el alcance o cuál es la conceptualización que debe tener esa tasa para estar creada acorde a derecho? Bueno, a este caso se enfrentó la Suprema Corte de Justicia. Una tasa que un rematador, ustedes verán el caso en la plataforma, que lo dejaremos por allí para que lo puedan ver. Un rematador de Salto, la Intendencia coloca una tasa, él se entera que lo tiene que pagar y lo que hace es impugnar esa tasa. Se presenta ante la Suprema Corte de Justicia diciendo que esa tasa que se le pretende cobrar viola lo dispuesto en el artículo 12 del Código Tributario. No tiene los requisitos esenciales que acabamos de analizar. Bueno, allí la Corte se enfrenta al caso y lo resuelve de una forma, de una forma particular, en el entendido de que reconoce este problema, reconoce el vacío legal que existe respecto de la conceptualización de los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales para los tributos departamentales, pero decide resolver el caso aplicando la doctrina más recibida. O sea, vamos a ver posteriormente, pero cuando veamos integración, al tener que resolver el caso, ¿sí? O sea, al tener que darle la razón a una de las partes, lo que hace la Corte es integrar. Si no tiene normativa para aplicar al caso puntual, bueno, lo que hace es tomar una normativa que no regula el punto, pero utilizarla igualmente para solucionar el caso que debe resolver. Entonces, ¿cómo integra? Bueno, ¿cómo llena ese vacío legal? Bueno, a partir de la aplicación de la doctrina más recibida, que se entiende que el Código Tributario uruguayo es la doctrina más recibida a nivel nacional y a nivel latinoamericano, porque el Código Tributario uruguayo sigue un modelo de Código Tributario para América Latina que en su momento se implantó a nivel latinoamericano y que la idea fue que fuese seguida en determinados países, o en varios países latinoamericanos. Bueno, Uruguay tomó esa conceptualización y la incorporó en su derecho interno. Entonces, la Suprema Corte de Justicia resolvió el caso integrando, llenando el vacío legal y aplicando el Código Tributario como doctrina más recibida. ¿Sí? Por lo tanto, para ser claros con este tema, cuando nosotros nos enfrentemos a una tasa que debamos pagar ante un gobierno departamental en el Uruguay, ¿sí? Esa tasa, para ser legítima, para estar acorde a derecho, deberá cumplir con los requisitos esenciales del artículo 12. ¿No? No lo dice el Código Tributario específicamente, pero tenemos que entenderlo así porque la doctrina, porque el Código Tributario es la doctrina más recibida y ese ha sido el criterio que ha asumido la Suprema Corte de Justicia desde el caso Romualdo Rodríguez, allá por mediados fines de los 80, a la actualidad. ¿Sí? Bueno, espero que esto haya quedado claro, después vamos a profundizarlo igualmente. Bueno, algunos ejemplos de tasas, ya para cerrar un poco esta parte del segundo ingreso tributario. Tenemos tasas por concesión de documentos probatorios, por controles estatales, por autorizaciones o permisos, por actuaciones judiciales administrativas y por inscripciones.